todo comienza con un silencio. Ese tipo de silencio que antecede a lo impensable, ni sirenas, ni advertencias, solo la falsa calma de una estructura que por dentro ya está cediendo. En algún lugar del planeta, ahora mismo, una presa vieja, agrietada, olvidada, está resistiendo su última gota. Y cuando ceda, no habrá tiempo para escapar. Porque cuando el agua rompe sus cadenas, ya es demasiado tarde. Esta no es una historia sobre ingeniería, es una historia sobre advertencias ignoradas, vidas arrasadas y decisiones que costaron miles de muertos. Historias que se repiten una y otra vez, como si no quisiéramos aprender. Hoy no hablaremos de una sola tragedia, hablaremos de muchas, de aquellas que ocurrieron sin previo aviso y que, aún grabadas en video, no lograron evitar que otras sucedieran después. Laos, 2018. La noche en que el agua no esperó, la noche del 23 de julio de 2018, en las profundidades de la selva de Laos, más de 6,000 personas dormían en paz. Afuera llovía sin tregua, la tierra estaba saturada. Y en las montañas, la presa auxiliar de una planta hidroeléctrica comenzó a agrietarse. Nadie fue evacuado. Las grietas ya habían sido reportadas, pero los ingenieros optaron por reforzarla, en lugar de dar la orden que podría haber salvado vidas: evacuar. Y entonces colapsó. Una masa de barro, agua y escombros descendió por la montaña con una fuerza imposible de imaginar. En cuestión de minutos, aldeas enteras desaparecieron. Madres buscando a sus hijos, padres que no lograron correr lo suficientemente rápido. Ni siquiera los rescatistas pudieron actuar a tiempo. Cuando llegaron, lo que encontraron no fue un pueblo, fue un pantano de destrucción. Más de 6.6 personas quedaron sin hogar. El número de muertos aún es incierto, pero lo que sí quedó claro fue esto: el desastre se pudo haber evitado. Y esta frase, tan repetida como dolorosa, volvería a escuchar veces más. Una bomba de tiempo en América. Rapidan, 2024, Minnesota, Estados Unidos. La presa Rapidan llevaba más de 100 años resistiendo. Un ícono de la ingeniería de principios del siglo XX, construida con orgullo y olvidada con el paso del tiempo. Durante años, ingenieros denunciaron su deterioro: estructura debilitada, concreto dañado, varillas corroídas. Los informes llegaron a los escritorios correctos, y allí se quedaron. En junio de 2024, tras 3 días de lluvias intensas, el río alcanzó su máximo histórico. La presión fue demasiada, y como una fractura en cámara lenta, una parte de la presa cedió. El agua no salió, el agua escapó. Las imágenes captadas por drones mostraron el instante exacto en el que el cauce superó los muros. Carreteras desaparecieron, campos de cultivo fueron arrasados, miles de personas tuvieron que ser evacuadas. Y lo peor, Estados Unidos tiene más de 4 presas en condiciones iguales o peores. El costo estimado de repararlas supera los $150 millones. Pero ¿cuánto cuesta una vida? ¿Cuánto cuesta un pueblo? Esa pregunta sigue sin respuesta. India. Cuando el cielo cae sobre la tierra, en las alturas del Himalaya, donde la belleza parece infinita, también se esconden riesgos olvidados. En 2021, en el estado de Uttarakhand, las lluvias no cesaban, pero el verdadero peligro no estaba en el cielo, sino en la tierra. El agua desbordada por días debilitó las laderas. Las represas ya estaban al límite, y entonces una avalancha de barro y rocas descendió con una violencia imposible de detener. Cientos murieron, pueblos completos quedaron bajo toneladas de escombro, y todo comenzó con la falla de una presa que no soportó más presión. En India, más de 5 represas están envejeciendo, y muchas de ellas se enfrentan a climas más agresivos, lluvias más intensas y presiones más extremas. Un problema global. ¿Quién será el siguiente? Chile, Pakistán, Brasil, China. Distintos idiomas, distintas geografías, pero el mismo patrón: presas envejecidas, falta de mantenimiento, eventos climáticos cada vez más extremos, decisiones políticas postergadas, y la consecuencia siempre es la misma: el agua lo reclama todo. En la segunda parte de este documental viajaremos a América Latina y Asia para conocer más colapsos captados en video. Analizaremos cómo una simple decisión pudo marcar la diferencia entre la vida y la muerte, y entenderemos por qué el agua, aunque contenida, nunca olvida su fuerza. En la primera parte vimos cómo el agua, cuando escapa, no perdona. Lo más inquietante es que estos eventos no son aislados, no son coincidencias, son patrones. Y si hay algo peor que una tragedia, es repetirlas sin aprender nada. Hoy cruzamos fronteras para encontrarnos con historias igual de reales, igual de dolorosas y aún más alarmantes.
porque si pensabas que el colapso de una presa era una rareza, prepárate. Lo que estás a punto de escuchar te demostrará que el mundo entero vive sobre estructuras frágiles que podrían fallar en cualquier momento. Brasil, Brumadinho. El día que el barro sepultó la verdad, Brasil. Enero de 2019. En el corazón del estado de Minas Gerais, los trabajadores de la mina Córrego do Feiján inician su jornada con normalidad. Sin saberlo, están de pie sobre una bomba de tiempo. A las 12:28 p.m., la presa de residuos mineros colapsa. Sin previo aviso, sin sirenas, sin margen de error. Lo que siguió fue una de las peores tragedias ambientales y humanas en la historia de América Latina. Más de 12 millones de metros cúbicos de lodo tóxico. Una ola densa, marrón, imparable, más de 270 muertos. El barro lo arrastró todo. Casas, caminos, personas. El río Paraopeba fue contaminado por completo. El agua potable de comunidades enteras quedó inutilizable y el miedo se esparció más rápido que el lodo. Pero esto no fue solo un accidente. Fue una cadena de negligencias. Informes internos ya alertaban sobre la fragilidad de la presa. La empresa sabía que la estructura no era segura, pero decidió seguir operando. ¿Por qué? Porque detener una operación minera cuesta dinero. Evacuar una zona implica asumir responsabilidad. Y como en muchas otras tragedias, el costo de la inacción fue pagado con vidas. Pakistán, terremoto, barro y válvulas de emergencia. Octubre de 2015, Pakistán es sacudido por un potente terremoto de magnitud 8.1. En cuestión de segundos, los edificios tiemblan, las calles se quiebran y las presas tiemblan. En la planta hidroeléctrica de Tarbela, una de las más importantes del país, el impacto satura las tuberías con sedimentos. El sistema comienza a fallar y si no se actúa rápido, podría ocurrir un desastre similar al de Brumadinho. La respuesta fue inmediata. Se activaron las válvulas de alivio de emergencia. Se liberó un caudal masivo de agua turbia directamente al canal de descarga. Se evitó el colapso, pero ese día, Pakistán comprendió que incluso las presas mejor mantenidas pueden fallar si se enfrentan a una fuerza sísmica repentina. Y no es el único país donde eso puede pasar. Chile, Rapel, la garganta que ruge. Chile, abril de 2016, los ríos Cachapoal y Tinguiririca aumentan su caudal por lluvias torrenciales. La presa Rapel, construida en 1969, comienza a llenarse más allá de sus límites. No queda otra opción. Las compuertas deben abrirse. La presión es demasiado alta. La imagen de millones de litros de agua liberados es sobrecogedora. Y aunque el procedimiento fue controlado, lo que se hizo evidente ese día es que, incluso cuando todo funciona, el sistema siempre está al borde del abismo. Ese mismo embalse ha tenido que repetir la maniobra varias veces desde entonces, porque las lluvias extremas en Chile ya no son esporádicas. Se están volviendo la norma. Estados Unidos, el lago que desapareció en horas, mayo de 2019, Texas. Lago Dunlap. Todo parece normal hasta que una grieta casi imperceptible se convierte en una fractura total. La presa del lago colapsa sin previo aviso. El agua desaparece. Lo que era un lago se convierte en un cauce seco. En cuestión de horas, lo que parecía estable se reduce a polvo y escombros. ¿Víctimas mortales? No. Daños materiales, millones de dólares. Pero el verdadero impacto fue la pérdida de confianza en una infraestructura centenaria que, una vez más, no recibió el mantenimiento necesario. China. La montaña que se vino abajo. En Leshan, China, la tragedia llegó desde las alturas. Un deslizamiento masivo sepultó parte de un embalse, bloqueó carreteras, destruyó una planta hidroeléctrica y generó una ola devastadora. El evento no solo fue brutal, fue imparable. No hubo aviso, no hubo escape. Una avalancha de tierra, árboles y piedras se precipitó como una bestia liberada, arrasando todo a su paso. Un hombre grabado mientras corría por su vida se convirtió en el símbolo de ese día. China, como muchos países, enfrenta el desafío de equilibrar infraestructura con estabilidad geológica, y esa balanza es cada vez más difícil de mantener. Con cada historia que escuchamos surge una pregunta inevitable. ¿Por qué seguimos fallando? No es falta de tecnología, tampoco falta de conocimiento. Es, muchas veces, una mezcla letal de desidia, corrupción y cortoplacismo. Las presas colapsan no porque no puedan resistir, sino porque se les exige más de lo que pueden dar. Se diseñaron para un clima que ya no existe. Se construyeron para lluvias moderadas, no para tormentas bíblicas, para sismos controlables, no para placas tectónicas al límite. Y aún así, seguimos exigiéndoles contención. Seguimos confiando ciegamente en estructuras que están al borde del colapso. Lo peor,
Muchas veces el colapso es silencioso. Una presa no siempre explota de golpe, a veces simplemente deja de resistir y el desastre llega como un susurro que se convierte en rugido. Cuando una presa cede, no hay margen de error. Las consecuencias son instantáneas. En muchos casos, la liberación de agua no es accidental, sino forzada. Las compuertas se abren porque no hay alternativa, porque si no se abren, colapsa todo. Pero cuando se abren, también se arrasa. Ese es el dilema moderno. ¿Cómo controlar algo que ya no obedece las reglas climáticas de antes? En la parte final descubriremos cómo la crisis climática está acelerando el riesgo global de colapsos, qué decisiones políticas, económicas y sociales han perpetuado este problema, y qué debemos hacer si queremos evitar que la próxima tragedia sea la última. Lo que viene en esta parte final no es solo la continuación de una historia, es una advertencia para el mundo entero. Porque si hasta ahora creías que los colapsos de presas eran tragedias lejanas o accidentes aislados, después de lo que vas a escuchar, sabrás que todos vivimos más cerca del agua de lo que imaginamos. Y cuando esa agua deja de obedecer, nadie está a salvo. Un planeta en ebullición. Estructuras en el límite. El cambio climático no es una teoría, es un hecho que ya está transformando todo lo que conocemos. Las lluvias ya no siguen patrones, las sequías duran más de lo previsto. Las tormentas no solo son más frecuentes, son más violentas. Y mientras la atmósfera cambia, las infraestructuras del pasado no han evolucionado al mismo ritmo. Presas construidas hace 50, 80 o incluso 100 años, diseñadas para otro mundo, ahora están resistiendo con dificultad un clima nuevo. Uno que no respeta estadísticas, promedios ni diseños de ingeniería. Un clima que rompe récords cada temporada. El problema ya no es solo si las presas están bien construidas, es si están preparadas para un planeta que ya no se comporta como solía hacerlo. El dilema global. Reparar o ignorar. Reparar miles de presas en todo el mundo cuesta miles de millones. Requiere voluntad política, inversión continua y visión a largo plazo. Pero muchas veces eso no existe, porque el riesgo no se ve, no suena, no bota, hasta que explota, hasta que el agua lo arrasa todo. ¿Y entonces qué? Gobiernos se justifican, empresas culpan al clima, y los que pierden son siempre los mismos. Los habitantes aguas abajo, las comunidades que nunca fueron escuchadas, las familias que viven en zonas de sacrificio, porque en muchos casos los colapsos no matan por sorpresa, matan por abandono. Y si las presas colapsaran una tras otra, imagina esto. Una temporada de lluvias inusualmente intensas golpea 3 regiones al mismo tiempo. El sur de Asia, América del Sur y el este de África. Las presas de cada zona, ya debilitadas, comienzan a saturarse. El agua acumulada debe liberarse, pero si se hace, se inundan pueblos enteros. Si no se hace, la estructura colapsa y entonces comienza el efecto dominó. Una presa cede, luego otra y otra. Los ríos se desbordan. Las represas aguas abajo no están diseñadas para recibir ese exceso. Los sistemas colapsan, las comunicaciones caen, la electricidad desaparece. Lo que parecía ciencia ficción se vuelve realidad en 48 horas. Y lo peor es que hay modelos climáticos que ya advierten que este escenario no es imposible. No estamos hablando del futuro, estamos hablando de algo que ya podría estar empezando. Cuando la negligencia es tan destructiva como la tormenta, hemos hablado del clima, pero también debemos hablar del ser humano. Muchas de las tragedias que conocimos en este video no fueron causadas por el agua, fueron causadas por decisiones humanas, por no invertir en mantenimiento, por operar una represa con datos falsificados, por silenciar a los ingenieros que advirtieron del riesgo, por anteponer la producción de energía o minerales a la vida de miles de personas. En Brasil, el caso Brumadinho fue uno de los más desgarradores. ¿Pero sabías que esa misma empresa ya había tenido un colapso similar años antes? ¿Por qué se permitió que siguieran operando? ¿Por qué las autoridades no actuaron? ¿Cuántas represas similares existen hoy en condiciones iguales o peores? La respuesta es inquietante y es global. El mapa oculto de las presas en riesgo. Un informe de la Comisión Mundial de Grandes Presas revela que existen más de 58 grandes represas en todo el planeta. Y de esas, al menos 10 ya superaron su vida útil original. Y eso no incluye a las cientos de miles de presas pequeñas, embalses locales o estructuras privadas que no están bajo vigilancia estatal. En muchos casos, ni siquiera se sabe quién es el responsable legal. ¿Y entonces qué pasa cuando fallan? Nadie responde, nadie paga, nadie reconstruye. Y las comunidades quedan solas. Los colapsos de presas no deberían ser sorpresa, no deberían seguir siendo noticia. Y mucho menos deberían repetirse. Tenemos la tecnología
Tenemos los datos, tenemos la experiencia. Lo que falta es acción, falta decisión y falta empatía. Porque cuando una presa colapsa, no solo se rompe el concreto, se rompen las vidas que estaban construidas alrededor de ella. Se rompe la confianza de una comunidad y muchas veces se rompe la esperanza. Hoy viste lo que ocurre cuando la fuerza del agua se libera sin control. Conociste tragedias que estremecieron países enteros y comprendiste que este no es un problema lejano, es un problema de todos. La próxima vez que escuches la palabra presa, recuerda esto, no es solo una estructura, es una promesa de seguridad, de energía, de vida, pero una promesa, cuando no se cuida, también puede convertirse en una sentencia. Si este contenido te impactó, suscríbete para más historias reales que no solo informan, sino que despiertan conciencia. Nos vemos en el próximo video.